Gracias. Bueno, chicos, bienvenidos a la clase de capacitación y desarrollo. Antes de empezar, quisiera un poco, pues, hacer una retroalimentación o una evaluación rápida de si, sobre todo, quedó bastante entendido del por qué la presencia de un psicólogo organizacional es indispensable en lo que concierne el tema de el desarrollo organizacional. Habíamos visto, me parece que fue el último tema que habíamos visto en la anterior clase. Y no sé si tal vez se les quedó alguna idea o cuál es su opinión con respecto a la importancia de la presencia de nuestro perfil en torno a este tema del desarrollo organizacional. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no un administrativo? ¿Por qué no un ingeniero? ¿Por qué no otro perfil? Les escucho. Cuando tengan la idea, me levantan la mano. Intenten ustedes mismos razonar, eviten, al menos por estos espacios, usar el Internet, que no es calificado, no es nada. Más bien ustedes mismos hagan el esfuerzo de razonar, de ir un poco pues entrelazando ideas, analicen la pregunta y lo que se les venga a la mente pues plantéenlo. Magister, por favor, ¿podría repetir la pregunta? Claro, les preguntaba que por qué creen ustedes o por qué consideran que el perfil del psicólogo organizacional es importante dentro del aspecto del desarrollo organizacional, que es un poco lo que habíamos analizado en la anterior clase. ¿Por qué no un ingeniero? ¿Por qué no un administrativo? ¿Por qué un psicólogo organizacional tiene que estar presente dentro de esos aspectos del desarrollo organizacional? Inclusive considerando los elementos que conforman el concepto que habíamos visto, ¿se acuerdan? De algunos personajes que habíamos hablado, cómo ellos interpretan el tema del desarrollo organizacional. Y habían elementos que entre ellos tenían mucha relación y similitud. Considerando inclusive esos elementos, ¿cómo creen ustedes que podrían responder a esta pregunta? Paola, te escucho. Buenas noches, Magister. Quizás porque un psicólogo organizacional va a tener en cuenta estos aspectos del clima laboral, de la personalidad del trabajador, de las formas de aprendizaje, cuando hablamos de capacitaciones también, los estilos de aprendizaje. Y todos estos aspectos que quizás un ingeniero pues no los tome en cuenta, sino que más bien se vaya más por la teoría, pero no tanto como lo que somos como nosotros, un ser humano, o sea, y que todos somos diferentes y que vamos a tener diferentes aspectos y todo eso. Entonces, quizás por eso creo que es más importante que Ok. estemos presentes. Ok, gracias. Paola mencionó tema de clima y cultura. Evidentemente nosotros sabemos lo que significan esos términos. Sabemos inclusive el impacto que tiene tanto la cultura como el clima en el bienestar y desarrollo del trabajador. Muy bien. Sabemos inclusive que son aspectos que se les puede medir, que se les puede de alguna manera considerar para hacer un estudio más profundo, ¿no? De los trabajadores y de la organización. Ok, muy bien. Ha mencionado también Paola aspectos que tiene que ver con el tema de la capacitación. Y por supuesto, habíamos inclusive mencionado que el desarrollo organizacional abarca actividades como la capacitación. Por tanto, una persona que no esté formada o no tenga conocimiento de la variabilidad en cuanto a las formas de aprendizaje, de recepción de conocimiento, evidentemente va a ser un programa de capacitación vago, un programa de capacitación muy superfluo, ¿de acuerdo? Que no ataque a esa variabilidad de la cual estamos hablando. Había mencionado también capacitación, clima y algo más mencionaste. Ah, el comportamiento. También mencionó el tema del comportamiento, ¿no? Dentro de la organización, que habíamos dicho, pues evidentemente nosotros conforme nos vamos formando y en la práctica y en la experiencia, vamos desarrollando estas formas que rápidamente nos ayudan a interpretar estas actitudes que tienen las personas
De alguna manera, inclusive, vamos viendo patrones de comportamiento que también a través de ese análisis nos permitimos prever y le permitimos a la organización prever muchos aspectos, mismo como el tema de que haya mucho ausentismo, mucho absentismo, mucha rotación de personal, que son conocimientos que no todos los profesionales lo tienen. ¿Qué más? Por ahí alguien más me levantó la mano. Magister, buenas noches. Yo tenía levantada la mano Claro, Carolina. aproximadamente. Magister, no sé si esté bien utilizada la palabra, pero se puede decir que el psicólogo organizacional dentro de una empresa, entre los directivos y los empleados, es como un puente, es como la unión entre los dos, asegurando que ambos trabajen de manera conjunta con el fin de alcanzar los objetivos de manera efectiva de la empresa. Entonces, en este puente que une el psicólogo con la empresa, em, o sea, no solo se limita a resolver problemas de inmediato, sino también contribuye a construir una cultura organizacional sólida y adaptable a la empresa, acorde a lo que hace el psicólogo. Y lo Sí, que sí. mencionaba la compañera, el clima laboral, el bienestar emocional de los empleados, ayuda a crear un entorno donde los empleados se sientan valorados, motivados, o sea, en sí el trabajo del psicólogo. Ujú, ok, muy bien. Y en efecto, nosotros somos como la representación, como esa bisagra que existe entre las puertas. Entonces nosotros somos esa bisagra porque de alguna manera, como bien dice Carolina, funcionamos justamente atendiendo a las dos partes, es decir, a la parte administrativa, a los altos mandos, quienes están gestionando todo el tema de la organización y sus políticas, y por otra parte también estamos atendiendo a quién, a los trabajadores, atendiendo a sus necesidades, intentando pues solucionar sus conflictos o de alguna manera gestionarlos. Entonces sí, somos como ese puente, somos como esa bisagra. Ahora, ¿qué pasa cuando pues de repente esa bisagra deja de funcionar y solamente empieza a funcionar el un lado, ¿no? Pues precisamente eso, que empezamos de alguna manera como a dejar de ser, yo diría que justos, a actuar de una manera muy parcial. ¿Por qué? Porque queremos cuidar nuestro puesto, porque resulta que si opinamos diferente, pues nos van a ver mal, porque aún sabiendo que las políticas internas o inclusive las políticas externas no se están cumpliendo a cabalidad, pues no hacemos absolutamente nada. Por temor o por las razones que fuesen. Entonces esa bisagra deja de tener ese funcionamiento de entre las dos partes y empezamos simplemente a jalar a la una. O también lo contrario, ¿no? Cuando pues somos como que pasa muy poco, pero que también puede ser una reacción muy humana, de irnos también mucho a la parte paternalista, donde cubrimos o intentamos cubrir todo el tiempo al trabajador, atendiendo siempre a los mínimos requerimientos del trabajador sin considerar esta otra parte desde la perspectiva organización, desde la perspectiva de la organización. Esto hay que cuidar mucho, chicos. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de la creación de las políticas internas. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos de alguna manera prevenir o atender todo lo que tiene que ver con problemas emocionales dentro del trabajo, los problemas de burnout, temas de inclusión, etcétera, y si queremos ser parte de la creación y diseño de esas políticas, hay que estar muy conscientes de intentar que nuestra praxis profesional sea lo más ética posible, porque estamos literalmente diseñando políticas, diseñando una guía donde le vamos a permitir tanto a la organización como a los trabajadores, pues conciliar una vida de trabajo muchísimo más justa, con más armonía, ¿no? Lo cual, si no mantenemos estos niveles de concientización, pues evidentemente en las políticas se va a ver reflejado justamente esta falta de ética. Bueno, voy a compartir entonces las diapositivas que en realidad pues ya no quedan muchas sobre esta temática,
Antes de pasar. Hasta el momento hemos visto ya algunos elementos que conforman el tema del desarrollo organizacional, así que si yo ahora mismo les pediría que lo puedan conceptualizar o que mencionen de qué se trata esto, ¿qué podrían decir? Les voy a dar nada más un minuto y les pregunto. Si ahora mismo ustedes le comentan a alguien que están haciendo un estudio o estudian la materia de desarrollo organizacional y le preguntan, ¿y qué es eso? ¿Cómo lo podrían ustedes definir? A ver, tal vez, Gamaliel, buenas noches. Buenas noches, Magister. Hola, Gamaliel. Cuéntame, ¿cómo lo podrías tú definir a este proceso? Eh, la verdad, aunque es algo curioso, generalmente como yo suelo trabajar en una empresa, a veces tengo que saber un poco más sobre psicología organizacional, que es súper chévere. Y de cierta manera, cuando me preguntan qué es eso, porque la gente creo que solo conoce psicología normal, por así Ujú. decirlo, pues yo La le normal. di, Cuidado con ajá, esos ajá. términos. Entonces, por ejemplo, yo les digo, ¿cómo va a haber psicología normal? Entonces ya les trato de explicar, pero no les voy a decir, no, no, qué bruto que eres, porque Claro. lógicamente se van a sentir mal. Entonces, lo que generalmente les digo es que la psicología organizacional sirve para mejorar de cierta manera el rendimiento y la productividad laboral. Es, por Ujú, así decirlo, los que estamos encargados de detectar en qué áreas está mal funcionando algo, incluso cómo podemos potenciar a ciertas personas con un gran desarrollo personal, incluso que se puede mejorar la calidad de vida en el ámbito laboral dentro de esto. ujú, Y es más, yo tenía una conocida que estaba especializándose en esto ujú. porque me decía que a ella le interesaba mucho lo que era la psicología organizacional industrial, si no estoy mal, la cual determinaba características específicas de trabajadores. Ujú, ujú. Ok, bueno. Bueno, has topado algunos elementos que son parte del concepto, está muy bien. Veamos cómo lo define María José. Buenas noches. Buenas noches, Magister. Hola María José, coméntame, ¿cómo lo definirías tú? Entender la conducta de toda una organización, o sea, la importancia y la conducta y cómo esto influye en varias, especialmente en el ámbito, por ejemplo, de las empresas, de que no solo es importante, por ejemplo, para un ingeniero es importante entender cómo se funciona toda una estructura, en cambio para el es importante entender cómo funciona quién va a manejar esa estructura. Ujú. Bueno, Alison, coméntanos, ¿qué es para ti el desarrollo organizacional? Bueno, el desarrollo organizacional, como ya han mencionado muchos de mis compañeros, es esta mejora en cuanto a la organización, tanto en el personal, en la cultura, en el ambiente, en los procedimientos, dependiendo de las intervenciones que como psicólogos organizacionales o personas externas puedan dar, como lo son estos evaluadores o también las capacitaciones para reforzar conocimientos técnicos o habilidades blandas y así mejorar tanto la cultura, las estrategias y los procedimientos de la organización. ¿Ya? Ok, ok. Recuerden nada más, chicos, que para un poco poder conceptualizar a esta actividad o a este proceso y no hablar desde una generalidad como la carrera de psicología organizacional, porque la carrera en sí comprende, ya saben ustedes, de muchos subsistemas partiendo desde la inducción, la selección de personal, etcétera, etcétera, y enfocándonos simplemente en el tema del desarrollo organizacional, hay que partir siempre por el registro de una necesidad sentida. Debe haber una necesidad sentida, un conflicto que de alguna manera la organización en sí no logra identificar. Han hecho muchos procesos internos y resulta que la problemática sigue.
Entonces, no logran de alguna manera identificar la raíz y evidentemente la pueden solucionar. Entonces, habíamos dicho que este proceso de por sí es complicado que lo realice la propia organización. ¿Se acuerdan que les dije que generalmente lo hace una consultora que se especializa en temas de desarrollo organizacional? Pero ¿por qué les dije eso? Porque habíamos dicho que de manera interna es complicado que a alguien le atribuyan esta responsabilidad de hacer este proceso del desarrollo organizacional. ¿Por qué habíamos dicho? ¿Recuerdan? Porque generalmente es un proceso que toma mucho tiempo y que tienen que hacer investigaciones constantes, se tiene que equipar de un grupo de profesionales, pues también expertos entendidos en la materia, y tienen que hacer seguimiento, investigación, acercamientos a los trabajadores. Incluso les había dicho que un proceso de desarrollo organizacional puede inclusive llegar a durar años para poder identificar un conflicto. Imagínense ustedes siendo parte de talento humano y que aparte de todas las funciones que tienen que hacer, que el gerente o quien sea les atribuya esta función, esta responsabilidad. Sería como un poco ilógico, ¿por qué? Porque no se la van a poder ejecutar, ¿no? O sea, no tienen todavía, pues digamos que todo el tiempo suficiente para hacerlo. Así que por esas razones las organizaciones de manera interna pues no la logran hacer, no lo consiguen hacer y necesitan el apoyo, el respaldo de una consultora externa o de una organización staff que les pueda apoyar pues en estos procesos. Entonces por ahí vamos ya un poco conceptualizando. Hablábamos de una necesidad sentida, un conflicto o lo que fuese. Hablamos de un proceso que se ejecuta a través de una intervención por lo general externa, evidentemente con personas capacitadas en el tema. Y pues hay que considerar justamente lo que dijo Alison, es decir, esta intervención se la tiene que realizar de manera integral a toda la organización, porque nosotros pues evidentemente no sabemos dónde está el problema. Es más, la misma organización les acaban a ustedes de contratar para que ustedes identifiquen dónde está el problema. Por más que la organización les dé a ustedes ciertas pautas, como por ejemplo, probablemente el problema esté dentro de la parte operativa, porque es donde más conflictos existe, porque es donde más rotación hay, aún a pesar de que la empresa a ustedes, una vez que les contrate, les dé estas pautas, lo más importante es que ustedes empiecen a hacer una investigación integral, que no solamente se enfoquen en la parte operativa, porque una vez más es que la organización seguramente ya ha gestionado, ya ha intentado hacer algo desde la parte operativa y los resultados son iguales, o al menos no ha mermado este impacto desfavorable en la organización. Por tanto, ustedes tienen que hacer y se ven en la obligación de hacer investigación en los operativos, en los administrativos, en los altos mandos, inclusive en clientes que son externos a la organización, pero pues que están en constante contacto con ellos. Por tanto, ahí ya tenemos otro elemento, ¿no? Que se asigna al concepto este del desarrollo organizacional. Es decir, una intervención integral. Eso es lo que tienen que hacer, una intervención integral. ¿Cómo hacemos la intervención? A través de un proceso de investigación. ¿Cómo intervenimos? Pues partimos obviamente por un contrato, posteriormente utilizamos bajo nuestro propio criterio las herramientas que sean necesarias, mismo sea esta la observación directa, entrevistas, acercamientos, cuestionarios, etcétera, etcétera, de herramientas que nos van a nosotros pues proporcionar datos claves para ir construyendo ya el diagnóstico organizacional. Bien.
Ok. Bueno, entonces aquí tenemos pues algunas de las características que pues ya me he adelantado un poco a mencionarlas. Hablamos de que para poder ejecutar esta intervención hay que empezar con un cambio que sea planeado. Recuerden ustedes, chicos, que nuestra intervención no va a ser al azar, ¿sí? Nuestra intervención tiene que inclusive percibirse desde el otro lado, es decir, desde la organización que a ustedes les contrate, tiene que percibirse realmente como si estuviésemos dedicándole todo el tiempo y los recursos necesarios para preparar de manera organizada cada una de las intervenciones que vamos a ir haciendo el equipo profesional. Entonces, inclusive hay organizaciones que exigen desde un inicio, para poder hacer una intervención, hay organizaciones que les exigen que presenten esta planificación de intervención. En ese sentido, es importante que ustedes consideren justamente lo que habíamos mencionado en un inicio de la clase, que dentro de la intervención que ustedes van a hacer, exista esa forma de empatía o de consideración a esa resistencia al cambio que constantemente nosotros vamos a ver como reacción de los trabajadores. Por tanto, si nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, un acercamiento a través de una observación directa, pues evidentemente, como a cualquiera de nosotros, si nosotros ahora mismo, todos nosotros fuésemos un equipo de trabajo y de repente, como nunca, aparece pues unos dos o tres profesionales o personas que no son parte de la organización y nos empiezan a observar durante horas de trabajo, ¿a quién no le va a inquietar? ¿Quién no se va a empezar a cuestionar qué es lo que está pasando? Es más, seguramente, según las personalidades, habrán trabajadores que inclusive la reacción por sí misma eh, haga que el trabajo en sí no fluya, que muchas veces se estanque, no lo haga correctamente. Por tanto, considerando estos aspectos que una vez más probablemente otro profesional no lo consideraría, el plan de intervención que nosotros hacemos tiene que basarse justamente en considerar estas respuestas hacia esa intervención que nosotros pues vamos a obtener de parte de los trabajadores. Otra de las características tiene que ver con intervenciones sistemáticas. A ver, este tema de las intervenciones sistemáticas habla principalmente de, como yo les había mencionado antes, que los cambios no los podemos ejecutar de la noche a la mañana. Es muy difícil que nosotros hablemos, al menos si se trata de un proceso de desarrollo organizacional, no. No lo vamos a conseguir de la noche a la mañana. Probablemente si es que se traten de cambios internos, es decir, que los podamos gestionar desde la parte de talento humano, que sean cosas pequeñas, ¿no? Que no requiera de una intervención de una consultora externa, sí, evidentemente podemos tener cambios muy rápidos a nivel de estructura, a nivel de líderes, a nivel de cualquier nivel. Pero cuando hablamos en sí ya de estos niveles de conflicto organizacional, pues difícilmente vamos a tener un cambio inmediato. Por tanto, nuestras intervenciones también tienen que ser acorde a esta realidad. Intervenciones sistemáticas, intervenciones que por una parte, pues vayamos de a poco atendiendo a cada uno
a cada una de las áreas, a cada uno de los departamentos que conforman la organización. Y por otra parte también, pues considerando que de alguna manera la intervención no solamente tiene que ser nuestra. Ojo, que eso también es parte del concepto que engloba esto, ¿no? El desarrollo organizacional no funciona si no contamos con la participación activa ¿de quién? De los trabajadores. Mm, tenemos también que tomar en cuenta que es importante al final, bueno, al final de cada uno de nuestros procesos o de nuestras intervenciones, hacer una revisión lo más inmediatamente posible de los datos que nosotros vayamos pues obteniendo de cada una de esas intervenciones, ¿no? Intentando inclusive que este análisis evidentemente sea complementario. ¿Complementario con qué? Con estas otras herramientas que a lo largo del tiempo vamos a ir utilizando. Ayuda a aceptar, otra de las características es que ayuda a aceptar los cambios de forma productiva. ¿Por qué? Porque evidentemente el programa que nosotros estamos presentando es un programa basado en qué? En la empatía hacia la reacción del cambio que puede tener los trabajadores. Por tanto, eh, cuando, bueno, en el transcurso del tiempo, conforme nosotros vayamos haciendo nuestra debida intervención, vamos a ir obteniendo justamente como resultado, o al menos esa sería la idea, ¿no? De ir obteniendo estos resultados favorables, ya sea a nivel de habilidades, porque puede ser que dentro del conflicto nos encontremos con problemas de falta de habilidades, las que fuesen estas, sea blandas o duras. Puede ser que nos encontremos con problemas a nivel de productividad, problemas a nivel de comunicación, de liderazgo, de estructura en sí, del trabajo, etcétera, etcétera. Nuestra intervención tiene que ir dirigida a atender una necesidad sentida. Eso quiere decir que cada paso que nosotros demos tendría que cumplir con esta característica, el ayudar a aceptar los cambios desde una forma mucho más productiva, tanto para nosotros quienes estamos trabajando con el grupo que interviene en la organización, como también productiva para la organización. Otra de las características es que tiene, pues evidentemente, un enfoque integral. Habíamos dicho que tiene este enfoque integral precisamente porque abarca pues una investigación a nivel general de toda la organización. No nos vamos a centrar en una sola área, en un solo departamento, no vamos a hacer investigación a un solo trabajador, mucho menos, ¿no? Realmente tenemos que hacer una intervención organizada, planificada, pero pues que intente atacar a todo el entorno para justamente pues conseguir mejorarlo, ¿no? Otra de las características es que se ocupa por distintos grupos. Mm, recuerden ustedes que muchas veces puede presentarse el caso de que mm, quizá no solamente existan trabajadores que están permanentes dentro de la organización, evidentemente son parte de, pero su trabajo no es 100% dentro de la organización. Puede ser que hayan trabajadores que están, por ejemplo, dentro de la modalidad contractual del teletrabajo. Puede ser que existan trabajadores que inclusive se encuentren en un campo externo y que cada cierto periodo de tiempo regresen a la planta central o lo que fuese. Y también parte de nuestro trabajo es considerar e involucrar pues a todos estos grupos de trabajadores quienes perciben también la misma necesidad. Probablemente no al mismo nivel de quienes estén presentes,
pero son parte de, ¿no? Existen algunos mitos que son parte del tema del desarrollo organizacional que seguramente los han escuchado y si no los han escuchado, lo más probable es que los puedan en cualquier momento escuchar. Uno de esos mitos es que el desarrollo organizacional es solo para atender una parte de la organización y acabamos de ver que no, ¿no? No es así. Por eso se habla de un proceso integral, ¿sí? Se habla de una intervención sistemática. Vamos a ir paso a paso haciendo observaciones e intervenciones a nivel de toda la organización. Otro de los mitos es que se trata de hacer diseños de puestos o manuales de funciones. Em, este es un mito que nace mucho desde la parte administrativa, sobre todo. Cuando estamos nosotros interviniendo, resulta que la primera imagen que suele tener mismo el departamento de talento humano o la parte administrativa de la organización es que estamos presentes para diseñar puestos, que la organización nos ha contratado con la intención de diseñar puestos o manuales de funciones. Y si bien es cierto, parte de nuestra intervención como resultado podría ser que la organización se apoye en nuestro diagnóstico final para reestructurar los puestos, para reestructurar el diseño de puestos. Eso es una realidad. Eso sí, no es un mito. Pero que nosotros nos contraten precisamente para hacer diseños de puestos es que no tiene sentido. Primero, porque vuelvo y repito, estamos hablando de que somos una consultora experta en desarrollo organizacional. Por tanto, esta función no compagina de manera directa con nuestras funciones. Esto tranquilamente lo hace talento humano dentro de su propia organización. No hacen falta que estén contratando a una consultora externa. Pero vuelvo y repito, sí que al final nuestro diagnóstico de dónde hemos evidenciado el problema, dónde está el problema, cómo vamos a intervenir y demás, eso sí puede valer. Eso sí le puede servir a la organización para reestructurar los puestos. Otro de los mitos, el desarrollo organizacional es capacitación. Y no, ¿no? Que quede bastante claro que no es lo mismo. Si no, nada más echen un vistazo a cómo se llama la materia. No es capacitación o desarrollo, es capacitación y desarrollo. Y ya hemos visto pues algunas diferencias entre estas, ¿no? La capacitación se enfoca principalmente en intentar desarrollar, sean habilidades, conocimientos específicos, mientras que el desarrollo organizacional, pues se enfoca en este cambio a nivel general, a nivel de estructura de la organización, ¿no? Bueno, eso entre tantas ¿qué? Diferencias. Mismo en cuestión de tiempo. ¿Qué les había dicho yo? ¿Que el desarrollo organizacional se lo ejecuta de manera rápida? No. Es más, este es un proceso a largo plazo, así de simple. Si una organización quiere invertir en esto, tiene que estar bastante consciente que las fases de intervención nos toma mucho tiempo. Las fases de evaluación, las fases del diagnóstico toman mucho tiempo. En cambio, la capacitación no, ¿no? La capacitación es una actividad que se lo hace específica y puntualmente y son cursos o talleres bastante cortos. Otro de los mitos, se cree que el desarrollo organizacional es para perjudicar o castigar a la gente. Esto generalmente lo toman mucho los trabajadores, es decir, los operarios por lo general. ¿Pero por qué? Porque existe precisamente una falta de socialización de parte de la organización.
¿sí? Es decir, no se les comunica qué es lo que se va a hacer, por qué existen en este momento profesionales externos, cuál es el objetivo. Entonces se empieza a generar estas respuestas un poco paranoicas de nos quieren ver la quinta pata al gato para poder un poco tomarse de eso y seguramente desvincularnos, ¿no? Que de alguna manera quieren estarnos observando constantemente para ver el mínimo error y castigarnos o ponernos algún tipo de sanción, etcétera, etcétera. Vuelvo y repito, esto pasa mucho simplemente por la falta de información. Y claro, hay que, una vez más, chicos, considerar precisamente estas respuestas dadas de manera muy natural también de parte de las personas, por falta de información, por falta de seguridad inclusive en lo que hacen día a día. Y considerando esas respuestas, es que tenemos que desarrollar nuestra intervención. Bien, entonces yo asumo que con toda esta información hasta el momento, pues quiero yo asumir que ha quedado bastante claro de lo que se trata este proceso del desarrollo organizacional. ¿Cierto, chicos? ¿O tienen alguna duda? Bueno, a ver, ¿me están levantando la mano? ¿No? Ok. Bueno, chicos, para la próxima clase, ya que en esta no la pudimos realizar, la próxima clase empezamos ya con las capacitaciones, la socialización, la ejecución de las capacitaciones. Recuerden, por favor, prepararse, sobre todo en las formas en las que pretenden ustedes llevar a cabo la organización, cómo se han organizado. El liderazgo, siempre es importante que dentro de un equipo de capacitadores exista un líder. Siempre es importante, es muy necesario, porque aunque cada uno conozca cuáles van a ser sus tiempos de intervención o sus funciones, a veces pasa, y más todavía en la virtualidad, que por ahí pues un poco nos desubicamos en tiempos y demás y nos quedamos pausados, como sin saber que a quién le corresponde continuar y demás. Así que bueno, son aspectos que yo voy a ir evaluando. Evidentemente, parte también de la evaluación es el contenido. Tiene que ser un contenido muy puntual. Yo les había dicho la anterior vez, intenten por favor en estos pocos minutos, porque van a ser muy poquitos, intenten enfocarse en todo lo que tiene que ver con herramientas, más allá de los conceptos, porque no tenemos mucho tiempo para eso, pero sí herramientas. Entonces, sobre el tema que les ha tocado, hablen más a profundidad en esos minutos sobre las herramientas, que es lo que un poco pues les va a servir a ustedes. Bueno. Continuamos entonces con esta actividad la próxima clase, así que espero se puedan conectar la mayoría. En esa hora veamos hasta dónde avanzamos, ¿sí? Chicos, muchas gracias por la atención y por la conectividad. Gracias, Steven, también por tu ayuda. Por favor, en cuanto tengas los enlaces de los videos, me los haces llegar. Que tengan